Bienvenido una vez más a la continuación de esta serie de reflexiones sobre la salud pública y la educación, a la que incluimos en la pasada el tema de atención primaria en salud, puesto que se ha convertido, haciendo a un lado ese ruido, ese mugre de las discusiones polarizantes con el tono político. Digo entonces que la atención primaria en salud, haciendo a un lado todo eso, se ha convertido en uno de los ejes, de los cimientos, de los fundamentos que desea la reforma del presidente Petro y la ministra Carolina Corcho avanzar, plantear, desarrollar mejor. Antes una fe de ratas la vez pasada señalaba que la conferencia de Alma-Ata, en donde se establece la atención primaria en salud como el camino a lograr salud para todos en el año 2000, cumplía 50 años. No, cumple 45 años. Lo que pasa es que muchas veces me refiero a la fecha, a Alma-Ata y al 73 por esa comparación que hice al final de la anterior exposición. Bien, señalaba en esa primera exposición dedicada a la atención primaria en salud que uno de los problemas serios por los cuales una práctica, una disciplina, una propuesta que debería haber conducido a la salud para todos en el año 2000 y que no se logró, uno de los problemas era que precisamente las facultades, las escuelas asociadas dentro de las universidades a la industria del cuidado de la salud, no se concentraron en desarrollar programas, el currículum, etcétera, para que los estudiantes al graduarse fueran expertos en atención primaria en salud. Es decir, si hubieran hecho eso, habría sido habrían estado en sintonía con la propuesta de Alma-Ata y se habrían comprometido, como lo dicen las universidades, que se comprometen con el futuro del país, todas en su misión lo dicen. Entonces, si ellas hubieran desarrollado programas para que los profesionales que se gradúan en las escuelas de salud salieran expertos en atención primaria en salud, muchísimos países habrían alcanzado la meta de salud para todos en el año 2000. Pero no marquemos o enfaticemos o pongamos el acento en la falla exclusivamente de las universidades. Sin duda, fallaron a la gran política de salud para todos en el año 2000, le fallaron porque no prepararon a los profesionales para ejercer una atención primaria en salud de excelencia. Usted estará de acuerdo conmigo en que saber dictar charlas sobre qué es vacunación y sobre qué es diarrea y sobre qué es tos, eso no es atención primaria en salud. Esa consejería se la podemos dejar a cualquier revista de un periódico semanal o cualquiera de esas publicaciones que tratan de muchos temas, entre esos salud. Pero hoy quiero referirme a quizá los 3 puntos iniciales con los que comienza la declaración de Alma-Ata del año 1978, que hoy cumple, como ya lo corregí, 45 años. En septiembre cumple 45 años. La declaración no comienza destacando la importancia de las prácticas ya esenciales de la atención primaria en salud, que sin duda han evolucionado muchísimo en estos 45 años. Hasta la misma
La propia definición de salud diríamos que ya requiere de una transformación, requiere de unos ajustes valiosos para incrustarla mucho mejor en todo el abanico de políticas de salud que hoy se debaten. Comienza la declaración o se centra los primeros puntos de esta declaración de Alma Ata, donde recuerdo fueron todos los ministros de salud o la inmensa mayoría de los ministros de salud y sus equipos a esta reunión. Dice esta declaración en sus inicios, en sus primeras, son 10 capitulitos pequeños, son 10 partes, son 10 apartados lo que tiene esta declaración. Pero comienza señalando muy especialmente la gran desigualdad que hay en términos, en el estatus de salud, dice así, en el estatus de salud entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Y también las grandes desigualdades que hay dentro de los países. Es decir, no solamente entre los países ricos y los pobres, sino dentro de los países ricos hay desigualdades en salud y dentro de los países pobres también hay desigualdades de salud. Lo cual quiere decir que hay personas de los países pobres que tienen el mismo nivel de salud que algunas personas de los países ricos. Plantea los que acordaron esta declaración. Voy a referirme nuevamente a ese optimismo que hablé la vez pasada. Plantea que esa desigualdad en el año 78 debía ser un asunto que preocupara a todas las naciones. Lo asumían que debería ser una gran preocupación. Entiéndase que preocupación es hacer algo, ¿no? Porque preocuparse por muchas cosas nos sucede varias veces al día, pero que hagamos algo por las cosas que nos preocupan de una manera sostenida, disciplinada, inteligente, son dos mundos muy distintos. Una declaración como esta asume que una preocupación sobre la desigualdad en el estado de la salud conlleva diseñar políticas y establecer acciones para solucionar esa desigualdad. Así es de claro y sencillo. Luego convoca a los sectores económicos y sociales de los países para que se unan al sector salud y desarrollen la atención primaria en salud para comenzar a disminuir esas desigualdades y llegar a la salud para todos en el año 2000. Acuérdese que había 27 años por delante. Es muy notable, muy rescatable para los análisis que hacemos hoy, quienes estamos dentro y hemos estado 30 años, por ejemplo, en el caso de la reforma de salud colombiana, meditando sobre qué hacer, primero desde el punto de vista político y muchas veces desde el punto de vista local, microscópico dentro de las sociedades. Es muy notorio, entonces digo, que este planteamiento de Alma Ata tiene una circularidad muy interesante. Parte de las desigualdades que hay en la salud, en el estatus de la salud, plantea la meta de salud para todos en el año 2000, convoca a los sectores económicos y sociales de los países para que impulsen la atención primaria en salud como la medida fundamental de disminuir esas desigualdades de salud y de una manera muy concreta dice lo mismo, pero en sentido circular hacia arriba, es decir, como cerrando el círculo. Si logramos crear, y usa la palabra textual, un nuevo orden económico internacional, que en el año 78, 79, por ejemplo, en el año 79
Em, la Unión Soviética invadió Afganistán en el año 79, 78, 79 estaba en pleno vigor las políticas de Reagan, las famosas Reaganomics, que era desregular todo porque el solo mercado conquistaría a través de su sabiduría invisible, invisible, la prosperidad, lograría la prosperidad de todos. Entonces, ese nuevo orden económico internacional, que no sabemos si es ese el que señala la Alma Ata o una corrección de las Reaganomics, pero en últimas dice que el nuevo orden económico internacional es de una importancia vital para obtener la salud para todos. O sea, que no es solamente la atención primaria en salud, no es exclusivamente a través de las políticas aplicadas en términos de centros de atención primaria en salud en todo el mundo como vamos a llegar a eliminar esas desigualdades, sino que al mismo tiempo el orden económico internacional debería trabajar, debería organizarse en torno a la promoción de esas prácticas asociadas a la atención primaria en salud. Y ahí es donde más adelante voy a volver para tratar de alimentar mucho más el concepto de atención primaria en salud y darle vida a esos renglones de hace 45 años a la luz de mucha experiencia política que ha sucedido en los pasados 45 años. Pero además, como digo, para terminar de cerrar ese círculo, dice lo siguiente: si ese nuevo orden económico internacional, si la convocatoria de diferentes sectores sociales, especialmente de la salud, logran avanzar en la disminución de las desigualdades de salud, esa misma desigualdad, cuando tiende a desaparecer, es decir, le da más salud a más población, equilibra los niveles de salud en la población, equilibra los niveles de salud entre los países, ese mismo estatus nuevo de salud es el motor de futuros desarrollos económicos y sociales dentro de los países y en el mundo. O sea que la salud primero debemos atenderla desde su punto de vista de la desigualdad que hay, el estatus de salud, con el nuevo orden económico internacional, pero después la misma salud de las personas se convierte en el motor fundamental de futuros desarrollos económicos, sociales. Y fíjese algo muy importante, era la época en que la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética producía, según varios documentos, varias armas nucleares por día entre ambos países. Señala entonces Alma Ata que ese círculo de producir más salud, reducir las desigualdades, al generar crecimiento económico con personas más saludables, crecimiento social, desarrollo social con personas más saludables, se contribuiría a la paz mundial. No es una declaración exclusivamente orientada a poner puestos de salud en cuanta vereda, en los campos del mundo. Tenía una orientación muy, muy firme en que la salud, y veremos mucho eso de educación, se iba a convertir no solamente en un estado para contemplar, sino en un estado de salud dinámico para promover mucho más bienestar y paz en el mundo. Muchísimas gracias y continuaremos.